En voz alta: Señor, te doy gracias por tu maravillosa palabra. Yo creo que un día el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará jamás. Por eso, Señor, dispongo mi corazón, mi mente y mi cuerpo para recibir tu maravillosa palabra. Y te pido, Señor, mi corazón sea tierra fértil, caiga la semilla y dé abundante fruto. Oro en el nombre de Jesús y decimos amén. Muy bien. Acabamos de terminar de leer el libro de Éxodo. ¿Cuántos de ustedes lo leyeron por primera vez? Levanten la mano. En serio, de acá debe haber más. Yo sabía que habían más. Levanten los que lo han leído por primera vez entero. Levanten su mano arriba también. Los felicito. Porque es un libro fascinante. Fascinante. La historia de Dios. Ese Dios maravilloso que creó al ser humano para tener amistad con Él. Dios te creó a ti y a mí para que tengamos amistad con Él. Pero el pecado separó al ser humano desde el libro de Génesis, lo separó de Dios. Pero Dios seguía queriendo tener amistad con el ser humano. Di conmigo amistad. Amistad. Es un Dios cercano, no es lejano. Claro, nosotros lo percibimos muy lejano a lo largo de nuestra vida por causa de tu pecado y mi pecado. Porque nuestras rebeliones, nuestros pecados hacen un muro de separación entre Dios y nosotros, como le sucedió a Adán y a Eva y a sus descendientes. Pero Dios quiso tener un pueblo, di conmigo un pueblo, que fuera su especial tesoro. Y Él pudiera morar en medio de ellos. El libro de Éxodo es un libro en el cual descubrimos a Dios queriendo vivir en medio de ese pueblo. Con la construcción del tabernáculo fue algo visible. Dios quería estar con ellos y que ellos estuvieran con Él. Ese Dios grande y poderoso hizo un pueblo a partir de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel. Pero terminaron esclavos en Egipto, lo hemos leído también en Génesis, y empieza el libro de Éxodo contándonos de la esclavitud de Israel en Egipto por más de 4 siglos. Más de 4 siglos. Pero Dios había hecho una promesa. Él había prometido a Abraham, de acuerdo a Génesis 15, 13 al 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿No había dicho esto acaso Dios ya en Génesis? Se lo había dicho a Abraham. Dios sabía lo que iba a suceder, pero nunca dejó de amar al ser humano y nunca dejó de amar a Israel, su pueblo. El pueblo con el cual Él quiso tener amistad. Y entonces este Dios grande, temible, en su gran misericordia, fiel a su pacto, cumplía lo prometido. Y quiero recalcar, cumplía lo prometido. Dios no promete y luego se olvida de lo que prometió, sino que va al rescate de Israel y decidió rescatarlo por medio de Moisés. Y lo llevó al desierto. Digan conmigo, desierto.
Dios los llevó y los condujo por el desierto. De día, con una columna los guiaba, una columna de nube los guiaba. Y de noche, una columna de fuego. Dios se hizo visible a Israel en una nube. Eso dice la Biblia. Y lo vimos en la película de los 10 mandamientos. Pero escúchame, Éxodo no es una película, no es una ficción. Éxodo es verdad. ¿Crees lo que dice tu Biblia? El Antiguo Testamento es una figura de lo que Dios quiere que nosotros vivamos hoy. Dios continúa deseando amistad con el ser humano, contigo y conmigo. Pero veamos qué sucedió con Israel. Dios dijo que juzgaría a Egipto y lo hizo. Lo hizo con 10 terribles plagas. Y finalmente, al abrir el mar Rojo para que pasara su pueblo, luego el ejército más poderoso del mundo en ese momento murió al cerrarse las aguas del Mar Rojo sobre ellos. Hay quienes dicen que no, que realmente los judíos pasaron por un poquito así de agua. Qué milagro tan grande que ese ejército se ahogara junto con todos sus caballos en un poquito así de agua. ¿Podrá un caballo ahogarse en un poquito así de agua? Entonces, si así fuera, fue un gran milagro de todas maneras. Hay gente que quiere refutar la Biblia, pero es imposible hacerlo porque hay pruebas fehacientes de lo que dice tu Biblia. Y mi Biblia es lo que fue escrito por Moisés miles de años atrás. ¿Cómo lo sé? Porque he estado en Israel y estuvimos con este grupo en las cuevas de Qumran, donde se encontraron manuscritos que se fueron preservados hasta el día de hoy y que se encuentran hoy día en la ciudad de Jerusalén en un museo. Sí es verdad Éxodo. Entonces nos dice que Dios con grandes milagros liberó a Israel. Grandes milagros. ¿Has visto alguna vez que el mar se abra? Yo tampoco, pero Dios lo hizo. Entonces el pueblo cantaba y se regocijaba. Tremenda celebración. María danzaba con la pandereta. Éxodo 14:11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Si estaban cantando y celebrando y dando aplausos y el pandero y todo, danzaban las mujeres, ¿por qué ahora están tan molestos con Moisés? ¿Por qué ahora levantan su voz y dicen que quieren regresar a la esclavitud? Hay quienes se cansan de ser cristianos y aunque continúan muchas veces asistiendo a la iglesia, regresan a la esclavitud de pecado, peleas, chismes. Y ese regresar, ir hacia atrás a la esclavitud, terminan en una condición peor que antes de haber conocido a Jesucristo. Aún después de haber cantado hermosas canciones, pero ese retroceso no es de una sola vez, sino que empieza por pocos. Israel empezó murmurando de Moisés y murmurando de Dios. Todo el libro de Éxodo es un libro en el que Dios hace milagros continuamente, pero Israel siempre
siempre hablando mal y murmurando. Éxodo 15, 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y ahora, ¿cómo vamos a matricular a los chicos? Tú eres un bueno para nada. Mira, acá dice que le tenemos que comprar todos estos útiles. ¿En qué estás pensando? Nunca piensas tú en nada. Yo sola tengo que hacer todas las cosas. Leer la Biblia, nada más sabes. Leer la Biblia, estudiar tu Biblia. Oh, ¿le suena familiar? Gracias. Te alabamos, te exaltamos. ¿Y en la casa? Eso hacía Israel todo el tiempo. Lee otra vez Éxodo. Y uno se asombra y dice: ¡oh, qué barbaridad! Con razón a los judíos los mataron en el holocausto, pues así, pues porque son así. Se ríen porque lo pensaron de repente. Y nosotros, iglesia, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos ser consecuentes con lo que hacemos. Nuestra alabanza debe ser aquí y debe ser también en nuestras casas. Mi amor, tengo la lista de los útiles y todo lo que tenemos que gastar para el colegio. Vamos a ver qué hace. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Tienes dinero en los bolsillos? No. Yo tampoco, pero Dios tiene. Gloria a Dios. Confiemos. Confiemos. Él proveerá. Amén. Amén. Sí, Él proveerá. Gloria a Dios. Esa es una familia que tiene a Dios en medio de ellos. ¿Está Dios en tu campamento? ¿Está Dios en el campamento de tu familia? ¿Está Dios en tu casa? Debo decirles que Julio no sabía nada de esto, ¿eh? Lo está haciendo muy bien. Moisés era el hombre que Dios había escogido para liberar a ese pueblo y para guiarlos hasta la tierra prometida. Y a pesar de que ese pueblo murmuraba contra él y a veces hasta lo querían matar, Moisés no se cansó todo el libro de Éxodo de enseñar, de reprenderlos cuando hacían mal y de interceder por ellos. Porque el pueblo era de cerviz dura. ¿Saben ustedes lo que es cerviz dura? Siempre con la cabeza así. No querían humillarse delante del Señor para decir: Dios mío, perdóname, perdóname, mi Señor. Nunca lo hacían. Nos dice que a los 2 meses y medio, después de haber salido de Egipto, miren, lo que hemos leído es en corto tiempo, 6 semanas nada más. En Éxodo 16, 1 al 3, dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la murmuración, la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud.
¿Qué había en sus corazones? ¿Por qué toda la congregación de Israel procedía así, con un Dios de grandes milagros? Murmurando siempre, quejándose siempre. ¿Qué había en sus corazones? Un pueblo rebelde contra Dios que se levantó contra Moisés una y otra y otra y otra vez. Murmuraban contra Dios, murmuraban contra Moisés, y una y otra vez Moisés clamaba misericordia para sus vidas, pero no se arrepentían. En la dureza de sus corazones, la ingratitud era lo que mostraban de continuo. Eran ingratos para con Dios, el Dios que los había librado, el Dios que los había buscado para que fueran cercanos a Él, y ellos estaban llenos de ingratitud. Tanto es así que hasta anhelaban la esclavitud. Despreciaron la libertad que Dios les había dado. Despreciaron toda esa libertad hermosa y de ser propietarios de una tierra. Querían regresar hacia atrás. Pero cada vez Dios, por medio de Moisés, siempre hizo milagros. Siempre hizo milagros. Porque es Dios lento para la ira y grande en misericordia. Entonces Dios les daba de comer. Qué bueno que Dios nos mandó que comer. ¿Saben qué pasó de inmediato? Mortandad vino al pueblo. Empezaron a morir uno, el otro, el otro, el otro. Mi mamá, mi papá, mi hijo, mi tío, mi hermano, mi vecino, mi abuelo. Empezaron a morir uno tras el otro, tras el otro, tras el otro. ¿Qué había pasado? El pecado siempre trae muerte. Siempre trae muerte. Si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. Y empezó la muerte en la familia de Adán y Eva. Caín mató a Abel. Muerte. Cada vez que Israel murmuraba, había muerte en el medio del pueblo, mortandad. Pero siempre Moisés clamaba por misericordia, misericordia, y la mortandad cesaba. ¿Qué nos enseña el libro de Éxodo? Que tendemos a la ingratitud, que hemos visto grandes milagros, pero la naturaleza pecadora del ser humano lo arrastra hacia la ingratitud y hacia la rebeldía. Por lo que hemos de cuidarnos, fortalecernos en el poder de su fuerza y decir: Señor, aunque la higuera no dé frutos, aún yo te alabaré. Aunque hoy sea un día triste, hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de reír. No me amargaré contra ti. No me amargaré contra ti. Mis labios no cesarán de hablar tu alabanza. No saldrá de mi boca palabra de queja, ni tampoco de murmuración. Éxodo 16, 6 al 9. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros?
Moisés tenía muy claras las cosas. ¿Qué soy yo para que hablen mal de mí? Realmente están hablando contra Dios. Dijo también Moisés, Jehová os dará mañana carne para comer, lo que yo les había dicho. Y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído las murmuraciones. Cuando se abre la boca para murmurar o para quejarse, Dios escucha. Él oye cuando hablamos. Nos escucha cuando oramos, pero nos escucha todo el tiempo. No nos escucha únicamente aquí, nos escucha en la casa, nos escucha en el trabajo, nos escucha en la calle. Aún sabe los pensamientos de nuestra mente y de nuestro corazón. Pero alguien me dirá que tiene que ver todo esto con nosotros. Nosotros no somos Israel, pero sí somos pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9, y habla de la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Antiguo Testamento es una figura, un símbolo de lo que vino y se cumplió después con Jesucristo. La iglesia es el pueblo de Dios. Con esto no estoy diciendo que Dios desechó a Israel, no lo ha desechado. Es aún el Dios de Israel y tiene claro y es fiel al pacto con Abraham. Pero nosotros tenemos pacto nuevo con Dios por medio de Jesucristo. Entonces lo que sucedió con Israel, pueblo de Dios, también sucede con la iglesia, pueblo de Dios. El corazón del ser humano es lo mismo. No ha cambiado a través de los siglos. Por eso es que a pesar de que la tecnología avanza, el ser humano no cambia. Porque al ser humano no lo cambia nadie, sino Jesucristo. Los crímenes, la crueldad, la maldad, ¿acaso no sigue en todos los niveles de la sociedad? A veces se piensa que una persona con muchos títulos será una mejor persona que un analfabeto. No, son iguales, porque ambos pecan y ambos pueden irse a la rebelión contra Dios y ambos necesitan de un Salvador. La iglesia, Dios buscando nuevamente amistad con el ser humano, intimidad con el ser humano. Y entonces nos llamó de las tinieblas, de la esclavitud en que vivíamos. ¿No éramos acaso esclavos del pecado? Como Israel era esclavo de Egipto. Sí, esclavos del pecado, de un sinfín de esclavitudes. Pero hay uno que nos libró. Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él borró nuestro pecado. Bendito, bendito el día de mi salvación. Bendito el día que conocí a Jesucristo. Bendito el día que alguien me predicó el Evangelio y fui salva. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vi algunos defectos en los hermanos cercanos a mí y pensé, dicen ser cristianos,
A ver como yo, que soy más nueva. Eso pensé, que soy más nueva y yo soy mejor cristiana que ellos. Mal, muy mal. ¿Saben qué me pasó? Yo estaba murmurando de mis hermanos. Pensé para mí, son hipócritas. No dije nada, pero hay uno que escuchó mis pensamientos. Muy rapidito, yo hice algo peor que ellos y aprendí la lección. Rápida fui en juzgarlos, rápida fui en olvidarme de la misericordia que Dios había tenido para conmigo, para perdonarme todos mis pecados. Qué rápido murmuramos en nuestros corazones, unos de los otros. Y sobre todo, ¿qué? Ahora es así en el IBIC. ¿Ay, por qué? A mí no me parece. ¿Qué? ¿Vamos a ir a un paseo? ¿Y a dónde? No, yo no voy. Todas esas murmuraciones las escucha Dios. Y la consecuencia de ellas siempre es mortandad. Yo no puedo ir a la iglesia y ver a fulano que levantando las manos, ahí todo hipócrita. Lo que tú piensas y en la forma como juzgas a tus hermanos, a tus compañeros, eso lo oye Dios. ¿No sería mucho mejor agarrar y decir, ven, yo debía hacer esto con los hermanos a los cuales yo juzgué? Mira, yo te he oído hablar esa grosería. Explícame cómo es el cristianismo cuando la Biblia dice que no hablemos palabras soeces, palabras corrompidas. Porque tú eres cristiano y tú me predicaste a mí, pero tú estás hablando de esa manera. Dime entonces cómo es el cristianismo. Yo debí decir eso, pero al final la hipócrita fui yo. Porque yo no le dije directamente lo que yo estaba viendo. Yo no le dije directamente, te escuché hablar en doble sentido. Entonces, ¿cómo es el cristianismo? No le pregunté, sino levanté un juicio dentro de mi corazón y eso lo vio Dios. Y después yo hice algo peor. Rápidamente me di cuenta que en lo que juzgo seré juzgado. Iglesia, es muy fácil murmurar, no cuesta ningún esfuerzo murmurar, chismear, quejarse. A ver, ¿por qué hasta ahora Dios no me ha dado todas las bendiciones? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Eso lo escucha Dios. Tenemos la Biblia para que aprendamos y para que cuando cantamos alabanzas al Señor, esas alabanzas sean no solamente canciones, sino una forma de vida, una manera de vivir. Si yo veo a mi hermana que hizo algo mal, tengo que ir y decírselo, no con juicio. Yo creo que tú eres un hipócrita, porque a mí me parece así. No puedo hacer eso, porque entonces ya yo estoy levantando un juicio. Tengo que decirle, hiciste tal cosa y la palabra de Dios dice esto. Y entonces ella deberá hacer ¿qué? Arrepentirse. Pero de repente no se arrepiente y se molesta. Me hace así. Bueno, qué pena. Ya no es mi culpa, pero yo habré cumplido con lo que debo de hacer. Eso, mis hermanos, es amor. Todo lo contrario es decir, ¿yo qué? ¿Iglesia? ¿Estos? Yo me voy, porque son todos hipócritas. Di conmigo, Dios me libre. Dios me libre, Dios me libre, Dios me libre, Dios me libre. Dilo conmigo, Dios mío, líbrame de hacer tal cosa. Porque el que le dice fatua a su hermano, búscalo en la Biblia, no lo escribí yo, en el Evangelio de Mateo.
le va muy mal. Entonces, mortandad en el pueblo cada vez que se murmuró, cada vez que se habló unos contra los otros. El Señor Jesús enseñó: una casa dividida contra sí misma no prevalece. Y Dios mismo, el propio Señor Jesucristo, en Efesios 4 nos dice cómo escogió Él, cómo decidió Él, porque la iglesia es suya, que funcionara la iglesia. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Podríamos ser iglesia sin nada de esto. ¿Para qué? ¿Por qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Cada uno de nosotros necesitamos ser instruidos, necesitamos ser enseñados, y por ello el Señor Jesucristo constituyó estos ministerios, para que seamos unidos, para que crezcamos a la estatura ¿de quién? Ni más ni menos de Cristo. Entonces, cuando yo le digo a mi hermana algo que la vi, o a mi hermano algo que lo vi hacer mal, estamos ayudándonos los unos a los otros, animándonos, exhortándonos, dando la oportunidad para el arrepentimiento. Perdóname porque te he dado mal ejemplo. Así no debe ser. Con humildad siempre, para poder ser esa iglesia que el Señor Jesucristo desea que seamos. Porque si no, se contrista al Espíritu Santo, se le entristece en forma permanente. Todos debemos crecer, pero hay quienes cuando se murmura en la iglesia se detiene el mover del Espíritu Santo, porque se le contrista. No somos iglesia para juzgarnos los unos a los otros, sino para amarnos los unos a los otros. ¿Es así? Pero ¿cómo la puedo amar a ella después de lo que ha hecho? Igual la amo, porque Jesús me ama a mí y estaré orando por ella. Eso es la iglesia de Jesucristo. No importa lo que me haya hecho, si me pidió perdón, perdono. Efesios 5:27, así como amó, y viene hablando del matrimonio, pero dice, así como amó Cristo a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Cómo será una iglesia gloriosa? En primer lugar, unida por el amor, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Cuáles son esas manchas y arrugas? ¿Qué será? Pecado, murmuración, esto con uno, con el otro. Ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sin mancha. Ese es el deseo de Jesucristo para su iglesia. Pero no será así si se le ofende de continuo, como de continuo Israel ofendía al Señor. La alabanza, la gratitud, la adoración deben abundar en nuestros corazones de manera permanente. Di conmigo, permanente, aquí y afuera. La murmuración no puede cohabitar con ellas. Alabanza, gratitud y la murmuración no puede
cohabitar, no pueden estar juntas. Así como de tu caño no sale agua clara, agua pura, y de repente otras veces abres tu caño y sale desagüe. ¿Pasa así en tu casa? ¡Guácala! ¡Qué horrible! Abro la ducha y no sé qué va a salir. Eso es lo que dice Santiago, de nuestra boca no puede salir agua dulce y amarga a la vez. ¿Qué está saliendo de tu boca? Si sale murmuración, juicio, entonces, ¿qué va a hacer? Se va a acabar la alabanza, se va a ir apagando la adoración y la gratitud. Y entonces solo se hace en la iglesia y afuera solo se hace lo contrario. ¿Cuántos dicen, ahora entiendo? Entendemos. Si alabamos aquí al Señor, alabemos de continuo. ¿No es así? Pero abunde la alabanza, abunde la gratitud, abunde la adoración al Dios vivo. Y si tienes algo con alguien, ve y resuélvelo ya. Anda tu hermano, resuélvelo ya de acuerdo a la palabra de Dios. No se te vaya a ocurrir ir y decirle, tú chismosa, hipócrita, te va a ir muy mal. Porque ya estás mal porque estás juzgando. Pero vas y le dices, mi hermana, yo te vi que tú hiciste esto, lo otro, yo te amo, pero arrepiéntete pues. ¿A cuántos les gustaría tener hermanos que le digan, que les corrijan, les exhorten? Déjenla levantada. Miren a su alrededor. Marilyn, tú, miren, todos queremos lo mismo. ¿Qué tal si lo hacemos? Y entonces alabaremos y nos regocijaremos. Y entonces podremos decir, Jesucristo, el único Hijo de Dios, nació de una virgen para venir y morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. No hay nadie que pueda borrar el pecado del ser humano. No hay nadie ni nada que lo pueda quitar, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa separación de pecado entre Dios y los hombres fue derribada en la cruz del Calvario. Jesús llevó una corona de espinas y murió en esa cruz para que tú y yo fuéramos libres. No abrió el mar rojo para ti y para mí, pero fue abierto el costado de Jesús, su pecho, con una lanza y fluyó la sangre. Jesús murió para que pudiéramos acercarnos a Dios y pudiéramos tener amistad con Él. Jamás despreciemos lo que hemos recibido. No vale la pena, no importa cuánto alguien nos haya ofendido, no importa si Jesús nos perdonó, perdonemos nosotros también. Porque Él no nos señala, Él no nos juzga. Perdonemos con corazón abierto. Y si estás aquí por primera vez y dices, yo necesito a Jesús en mi vida, yo necesito al Señor, pero he pecado, hay solución para ello. Todo pecado puede ser borrado. ¿Cómo me dirás? Si tienes fe y crees que Jesús es el único Hijo de Dios que nació de una virgen en Belén de Galilea, de Judea, entonces hoy tú puedes abrirle las puertas de tu corazón y recibirlo como tu único Señor y Salvador. Arrepiéntete de todos tus pecados y recíbele por la fe. Si quieres hacerlo, inclina tu rostro, cierra tus ojos y ora conmigo en voz alta. Señor, hoy me acerco a ti
para pedirte perdón de todos mis pecados. Perdóname, mi Señor, porque yo te he ofendido mucho. Me arrepiento hoy, Señor, me arrepiento y te pido perdóname. Gracias, Señor, porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Hoy te reconozco como bendito Salvador mío, que borras mi pecado. Hoy te entrego mi vida, así como está, para que tú hagas, Señor, en mí como tú quieras. Te reconozco como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén.